Buenas tardes. También Buenas mucho tardes, frío con las profesora. lluvias. Acá en el norte sol. Sol, qué Hola, rico. profe, buenas tardes. Hola Lina, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Y acá llueve, llovía en realidad, porque ya no hay lluvia. Ya pues espero que todas se encuentren súper, súper bien, todas y todos, o todes. Hola, profe, buenas tardes. Hola Buenas tardes a todas mis Cecilia. compañeras y compañeros. Hola. Vamos a comenzar con nuestro curso de asistente jurídico. Primero, necesito saber cuál es la decisión que tomaron con respecto a el tema de recuperar las clases. ¿Van a tomar todos los viernes o por defecto van a dejar que termine el curso en agosto? ¿Qué decidieron? Porque necesito dar esa respuesta yo el día de Yo hoy. creo que sería lo más factible recuperar porque creo que la Yomita, como vive en Pozo El Monte, tiene problemas en el mes de julio por la fiesta de la Virgen. Ya, Tiene mucho problema ahí. perfecto. Sí, profesora, yo igual que pienso que sería recuperar mejor el día viernes. Yo igual Perfecto. estoy programando una operación, entonces igual se me alargaría más. Es el curso. Entonces terminaríamos el día 23 de julio. Sí, sería ideal, profe, pero ¿Ya? igual quería comunicarle que yo ahora, el 1 de julio, viajo a Valdivia porque voy a ver lo de mi trasplante. Me llamaron de Valdivia para empezar el trámite de mi trasplante, así que igual para que usted sepa que en esa semana, no sé si me voy a conectar o no, pero para que usted lo sepa desde ya. Ya, ningún problema. De todas Muchas formas, las gracias. clases van a quedar grabadas, así es que no tendríamos que tener ningún Ya. tipo No, de... de todas maneras yo me pongo al día con las pruebas, de eso no hay problema. Si lo que me urge igual no estar en clase, pero para que usted sepa que en realidad voy por un tema súper importante. Salud, Sí. realmente Sí, salud. profesora, yo igual le avisaría cuando me estarían operando, porque me iban a operar el miércoles, pero me tuvieron que cancelar la operación por un problema de que tengo diabetes y se me subió, me descompensé mucho. Entonces, hoy día inicié un nuevo tratamiento para ver que me más o menos compensar eso, pero igual le avisaría yo con tiempo el tema de la operación. Ya, ningún problema, ya, ningún problema. Primero la salud y como les digo, las clases están grabadas y se apoyan con los compañeros, me pueden ir hablando al WhatsApp, así es que no hay ningún problema en ese sentido. Ah, ya, profesora, muchas gracias. Ya. Hola, profe, buenas noches. Hola Jamie, Profe, consulta, cuando dice recuperar clases, ¿va a agregar entonces un día más de clase en la semana? así es, ¿Eso? todos los viernes, cuatro viernes, Es- parece que son, cuatro, sí. sí, porque a veces los viernes igual estoy un poco complicada y si me llego a conectar no va a poder ser toda la clase por temas de compromiso, profe. Eso. Ya, ok, ningún problema. Ya. Profe, por mí que sea también la clase los viernes para poder salir a tiempo porque también estudio y se me va a complicar si lo alargamos hasta agosto. Sí, Claro, Entonces a no mí tengo ningún también. problema y si llegase a no poder asistir en algún viernes, yo le avisaría y como usted deja la clase grabada, yo la vería al siguiente día. Ah. claro, claro. También sería eso ideal porque usted si puede subir la clase del día viernes para las personas que tienen más problemas, digamos, en conectarse. Porque de repente toca que yo igual así como Alina está estudiando, yo también estoy estudiando y se vienen todas las pruebas, entonces es complejo igual. Pero no le aseguro subir la clase los días viernes, la verdad. Así como que se la sube bien al tiro en la noche, no creo, porque en bajar se demora 2 horas. Ah, Así es ya. que eso por lo menos no se los O sea, aseguro. como para el día sábado, por último. Voy a hacer lo posible. Voy a hacer lo posible por tratar Ya, de profe, no, no hay subir problema. las Profe, clases en el fin de semana, porque así yo trabajo todo el día sábado. Entonces casi no me conecto mucho con el tema de la OTEC. Por eso les digo, voy a hacer todo lo posible por tratar de subir las clases en la fecha que corresponde para poder ayudarlos a ustedes y estudiar el fin de semana. ¿Ya? Pero como les digo, voy a hacer todo lo posible. Don Raymond, Profe, sería entonces hasta el día 25, claro, la 25 de fecha que julio, habíamos coordinado nosotros. ¿sí? Para que en los 16 días como tal. Claro, los 16 días como tal.
Ya, Ok. entonces terminaríamos el día 25, como dice el compañero, eran dos opciones que nos había dado la TEC. Cualquier decisión era bienvenida, ¿cierto? Pero yo también tengo que avisar la fecha para la programación de los nuevos cursos que vienen. Entonces, mi estimadísimo estudiantes, vamos a ver lo que es el módulo 1 del curso de asistente jurídico, lo que corresponde al ordenamiento jurídico. Dentro de este módulo es variada la estructura de este curso. Si ustedes se dan cuenta que ya están habilitados en sistema, tiene varios módulos, creo que 7, 8 módulos, por lo cual cada módulo debiese tener dos clases. Este apunte lo debiésemos terminar en dos clases y vendría haciendo la prueba y terminamos el módulo. Posteriormente pasamos al siguiente módulo, dos clases, terminamos la prueba y pasamos al siguiente módulo. Ya es así funciona este curso. Creo que notificaciones tiene 4 clases, pero es el único módulo que tendría un poco más de clase. Esta primera materia es bien tediosa, es una materia que nosotros ya vimos, particularmente lo vimos en el curso de asistente de abogado, en Introducción al Derecho, lo vimos bien. Entonces yo voy de cierta forma, a saltar la materia que nosotros ya vimos y que yo sé que se las pasé bien y que debiesen saberlo. Y me voy a enfocar en aspectos que sé que no tienen conocimiento alguno. Y claramente esa materia que nosotros ya vimos tampoco está sujeta a la evaluación. Me encargué también de eso para que no lo vuelvan a leer, estudiar, al menos que sea de forma de repaso para ustedes. ¿Ya? Así que eso, módulo 1, ordenamiento jurídico, vamos a ver el carácter estadual de lo que son las normas jurídicas, vamos a ver lo que es el título preliminar, vamos a ver los principios inspiradores del Código Civil, vamos a ver lo que es la omnipotencia de la ley, la buena fe, la responsabilidad, la teoría de la ley, características de la ley, clasificación de las leyes o normas jurídicas según sus caracteres, sanción de la ley, jerarquía de las normas jurídicas, las instrucciones, las ordenanzas, las situaciones jurídicas, el derecho subjetivo, interpretación de la ley, integración de la ley, efecto de la ley, clasificación de derogación, ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, la costumbre, elementos, características, clasificación, valor y fuerza obligatoria de la costumbre, prueba de la costumbre y los sujetos de derecho. Eso es toda la materia que entra en este módulo y este curso tiene 32 páginas, lo cual corresponderían a la primera evaluación que tendríamos. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? ¿Qué entienden ustedes por el ordenamiento jurídico según lo que hemos visto en nuestras clases? ¿Qué entiende doña Cecilia Velázquez por ordenamiento jurídico? O doña Lina, don Raymond. ¿Qué es el ordenamiento jurídico, don Raymond, para usted? Profe, buenas noches. Buenas noches. Eh, Ordenamiento jurídico puede ser o es las normas o leyes por las cuales nos tenemos que regir para tener una regularización. Claro, exactamente. Es un conjunto de normas, ¿cierto? El cual origina del Estado con el fin de regular las relaciones entre los particulares, pero es un conjunto de normas. Entonces, si nosotros estamos dentro de un marco legal o un ordenamiento jurídico, ¿ustedes qué creen que pasaría en este caso si se infringe la norma dada por el Estado? Porque el ordenamiento jurídico es un tema estatal. No es algo que a los particulares se nos haya ocurrido para regular nuestras relaciones, sino que esto origina desde arriba. Ellos son los que quieren mantener reguladas, a la sociedad toda, ¿por cierto? Entonces, ¿qué pasaría si se infringe lo que son el ordenamiento jurídico? Habría una sanción.
¿cierto? Habría una sanción por incumplimiento. Claro, las sanciones van a variar todas dependiendo de cuál sea la rama o la materia de la cual se infrinja. No todas las sanciones van a ser lo mismo. Por ejemplo, en materia penal, la sanción puede ser la privación de libertad. ¿Ya? En materia civil, puede ser el alzamiento o de una casa, por ejemplo, o puede ser resolución del contrato, o puede ser indemnización de perjuicio, ¿ya? Y así sucesivamente. Dependiendo de la materia, van a ser las normas, la sanción que se va a tener al incumplimiento de las normas. Entonces, acá el apunte parte con que está sujeto a sanción su incumplimiento, a la sanción de lo que es el ordenamiento jurídico, pues ya. Y la sanción es la consecuencia jurídica que para el infractor de la norma trae aparejar al hecho de haberla desconocido o infringido. En el campo civil, por ejemplo, la sanción será la ejecución forzada de la obligación o la indemnización de perjuicio, prestación por equivalencia en este caso. En el campo penal, la pena se impone para restablecer la autoridad de la ley, el orden social quebrantado. Y acá tenemos un tipo de carácter estadual de lo que son las normas jurídicas. Y en este caso, dicho características denota de dos cosas. Primero, que el Estado crea o reconoce las normas jurídicas. Y segundo, que el Estado garantiza el respeto a la observancia del ordenamiento jurídico. En definitiva, como ustedes se dan cuenta, el carácter estadual viene de Estado, o sea, el Estado al final de cuentas señala estas dos características para el cumplimiento de un fin. Después hablamos acá de lo que es el Estado de Derecho, ya, pero solamente es una mención que tampoco se pregunta, y que acá tenemos un autor civilista que es Alessandri, que dice que el Estado de Derecho sería un Estado que se caracteriza por una separación de los poderes, el pleno respeto a la Constitución y a las normas jurídicas por parte del gobernante y gobernados, y la estabilidad y la certidumbre de las normas jurídicas, donde tendría que haber, acá entre paréntesis, una certeza sobre lo que se puede o no se puede hacer. Ya eso es lo que se hablaría, según el apunte, como un Estado de Derecho. En definitiva, nosotros somos un Estado de Derecho o un Estado claro, hay una separación de los poderes. Tenemos el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Los tres al final de cuentas son un todo, pero cumplen distintas funciones ya dentro del ordenamiento jurídico. Posteriormente pasamos a una materia que nosotros ya hemos visto, que es el derecho civil, la rama del derecho civil, y acá tenemos un tipo de concepto, ¿ya? Que es una rama del derecho privado, y que es el derecho común, general y supletorio, aplicable a las relaciones de los particulares entre sí, y comprende especialmente a la familia, a la propiedad y a las relaciones jurídicas de los particulares entre sí. Y aquí tendríamos ciertas fuentes que son del Código Civil, que nosotros también la vimos en el curso asistente de abogado, solo que aquí están clasificadas de otra forma. Aquí está clasificada como la de legislación positiva y las doctrinarias. Pero dentro de las que son positivas, que nosotros también lo vimos, era el derecho romano, particularmente el Corpus Juris Civiles, y aquí tenemos las 7 partidas, la novísima recopilación, el fuero real, los códigos de Luciana, de Austria, y acá cuando hablamos de fuentes es el origen del derecho civil, pues en que se inspiró de cierta forma Andrés Bello para poder, ¿cierto?, constituir lo que es el derecho civil. Pero antes de que el Código Civil existiera, se utilizaban estas normas, esas leyes. Y después tenemos las que son doctrinarias, porque se consultaron obras de diversos autores, tales como Savigny, ¿ya? Quien ejerció en Bello la mayor influencia, Domat, los comentaristas franceses de su Código Civil, y algunos juristas españoles, entre otros, que también acá fueron una inspiración para lo que fue Andrés Bello. Los que más utilizamos nosotros en nuestra doctrina es Savigny, Domat, son los que más se utilizan dentro de la jurisprudencia, sus doctrinas. Después tenemos lo que es la estructura del Código Civil, que es la geografía de código que yo les había dicho anteriormente. Si ustedes pueden comprar un Código Civil para este ramo de estudiante que valen creo que 12.000 pesos, o descargar el Código Civil sería bien bueno, ya para que lo vayan conociendo.
Estructura del Código Civil tenemos lo que es un mensaje, tenemos un título preliminar, tenemos 4 tipos de libros, tenemos un título final y un apéndice. Esto es lo que es, aquí, así está conformado nuestro Código Civil. Dentro del título preliminar tenemos el artículo 1 al 53. Después, posteriormente, comenzamos con los libros. Del artículo 1 al 53 nos habla más que nada de concepto de ley, concepto de costumbres, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. El libro primero de las personas, aquí tenemos el artículo 54 al 564. Después el libro 2 de los bienes y su dominio, posesión, uso y goce. El libro 3 de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos. Título final de la observancia de este código al final y el apéndice, algunas leyes de uso frecuente. ¿Ya? En total son 2.524 artículos más el artículo final. Jurídicamente, el Código Civil es una ley, pero no cualquier ley, sino un decreto con fuerza de ley. Eso es lo que es nuestro Código Civil y esta es la estructura del Código Civil. Después nos vamos de lleno a lo que es el título preliminar y aquí tenemos los artículos 1 al 53. Y acá trata de todo lo relativo a la ley, como la definición, la promulgación, modificación y derogación, y también define varias palabras de uso frecuente. Palabras de uso frecuente vendría siendo, define hombre, niño, infante, parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, culpa, caso fortuito, fuerza mayor, caución, etc. Esto es lo que forma parte del título preliminar. Después tenemos lo que son los libros, tenemos libros de las personas. Y acá lo vamos a encontrar en el artículo 54 al 564. ¿Y qué va a hacer? Va a regular lo relativo de las personas naturales, el principio y fin de la existencia, la nacionalidad y el domicilio. También habla del matrimonio, de los esponsales, obligaciones y deberes entre los cónyuges y para con los hijos. También habla de lo que es la filiación, de las acciones de filiación, lo que es la trata de la patria potestad, las pruebas del estado civil, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las tutelas y curadurías y las personas jurídicas. Todo eso con relación al libro de las personas. Después seguimos avanzando y nos vamos a lo que es el libro 2, y este habla de los bienes y su dominio, posesión, uso y goce, y acá lo vamos a encontrar dentro de los artículos 565 a los artículos 950. Dentro de este libro vamos a encontrar lo que se regula lo relativo a los bienes, el dominio, los modos de adquirir el dominio, las limitaciones al dominio, la posesión, las acciones posesorias y la acción reivindicatoria. ¿Ya? Entonces todo lo que trate de bienes, bienes en general, los encontramos en el libro 2. Después nos vamos a lo que es el libro tercero, que es de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Y este libro lo vamos a encontrar dentro de los artículos 951 a los artículos 1436. Y acá reglamenta lo relativo a la sucesión intestada, la ordenación del testamento, asignaciones testamentarias, las asignaciones forzosas, la revocación y reforma del testamento, la apertura de la sucesión, los albaceas, la partición de bienes, pago de deudas hereditarias, testamentarias, beneficio de separación y las donaciones entre vivos. Libro cuarto, de lo que se habla de las obligaciones en general de los contratos, y aquí tenemos de los artículos 1437 al artículo 2524. Regula los contratos típicos o nominados, los requisitos de los actos jurídicos, las clases de obligaciones, los efectos de las obligaciones, la interpretación de los contratos, los modos de extinguir las obligaciones, la nulidad, la prueba de las obligaciones, los regímenes patrimoniales, los cuasicontratos, los delitos, cuasidelitos civiles, la prelación de crédito y la prescripción. Así está compuesto nuestro Código Civil. Estos son los libros que se estudian en Derecho, 5 años en la universidad.
estudiando todos esos libros. Pero esta es la estructura, esto es lo que se llama geografía de código, saber buscar, dónde vamos a encontrar sobre familia, dónde vamos a encontrar sobre personas, dónde vamos a encontrar a lo relacionado con los bienes, con los contratos, etcétera, etcétera. Después, dentro de nuestro código civil o de nuestro derecho civil propiamente tal, vamos a ver algo que también ya vimos, que son principios inspiradores del código civil. Todo esto es súper importante porque influye en lo que es la totalidad del ordenamiento jurídico. ¿Ya? Dentro de los principios inspiradores del Código Civil tenemos lo que es la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, reparación del enriquecimiento sin causa, protección de la persona, protección de la familia, la libre circulación de los bienes, omnipotencia de la ley, lo que es la buena fe y la responsabilidad. Todos estos principios son los que nosotros vamos a ver en nuestro estudio, que creo que la mayoría ya lo vimos, o los más conocidos. Cuando nosotros hablamos de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, es lo que nosotros hemos venido hablando del curso de todos los cursos en realidad, por tanto de asistente de notaría como asistente de abogado, que yo les había comentado en su oportunidad que nosotros podemos realizar tantos actos o contratos que nosotros queramos, siempre y cuando no vayan en contra de la ley, de las buenas costumbres, del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Y acá se materializa lo que es la autonomía de la voluntad, que en definitiva podemos decir que es una voluntad amplia. Se ve amplia, pero no es tan amplia porque como todo en derecho tenemos las limitaciones, que son la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Este principio se descompone de 4 subprincipios. Dentro de esto tenemos el principio de consensualismo, el principio de la libertad contractual, el principio de la fuerza obligatoria de los contratos y el principio del efecto relativo de los contratos. Todos estos son subprincipios. Algunas normas en que se manifiestan estos subprincipios tenemos acá el artículo 12, el artículo 1437, el artículo 1443 y el artículo 1545. Entonces, si nosotros habláramos de la autonomía de la voluntad, más o menos ya sabríamos de qué se trata, ¿cierto? Y dónde lo vemos reflejado. Lea don Raymond el artículo 12. Lea todo esto en el artículo 12 que sale acá en el apunte, el 1437, 1443 y 1547. Todos los artículos que aparecen acá debajo de los principios son ejemplos de cómo se ve la autonomía de la voluntad. Ok. Artículo 12. En relación a la facultad para renunciar derechos, siempre que miren al solo interés del renunciante. 1437. Al aludir a la voluntad de la persona que se obliga en el marco de las fuentes de las obligaciones. Claro. 1400. Artículo 1443. Al admitir que los contratos nazcan por el solo acuerdo de las voluntades. Y por último, el artículo 1545, que consagra el principio de la ley y del contrato. Claro. Entonces, en todos estos ejemplos se ve reflejado lo que es la autonomía de la voluntad. Ya, por ejemplo, en el artículo 12 nos dice la autonomía de la voluntad que todos los derechos públicos son derechos irrenunciables, de cierta forma, pero los derechos particulares sí podríamos nosotros renunciar en algunas circunstancias, pero siempre y cuando mire el interés para el renunciante. Por ejemplo, ¿cuándo nosotros podríamos renunciar a un derecho? En el caso de que en una sentencia, ¿cierto?, nosotros renunciemos para poder accionar a un recurso futuro, por ejemplo, el recurso de apelación, y solicitamos que la sentencia quede firme y ejecutoria ante el secretario del tribunal. Yo estoy renunciando a esta acción antes del plazo de los 10 días o de los 20 días que debo cumplir para interponer el recurso. Pero, por ejemplo, si yo tengo un hijo, ese hijo no puede renunciar al derecho de alimentos, ¿me entienden? Porque es un derecho personalísimo del orden público. No se pueden renunciar, son irrenunciables. Ni aún así, aunque mire el interés de él, del renunciante, no lo puede hacer, ¿ya?
Otra relación tiene el artículo 1437 que bien leyó don Raymond, que dice que al aludir la voluntad de la persona que se obliga en el marco de la fuente de las obligaciones. Cuando nosotros tenemos la fuente de las obligaciones, tenemos que son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos, la ley. Si nosotros estamos dentro del marco de las obligaciones, que creamos obligaciones, porque nosotros sabemos que tenemos derechos, los tenemos todos en la Constitución Política de la República, más que los dejamos más que vistos, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo se crean las obligaciones? ¿Cuándo nosotros podemos decir yo tengo cierta obligación? Aparte de seguir cierto, la misma Constitución que también nos dice aspectos negativos, que es lo que no podemos hacer. Pero dentro del margen o del marco de lo que son las contrataciones o de la autonomía de la voluntad, sin perjuicio nos señala que tenemos que regirnos dentro de la fuente de la obligación. Si la fuente de la obligación es un contrato, yo me tengo que regir bajo la normativa del contrato. Si la fuente de las obligaciones me dice que es un cuasi contrato, yo tengo que cumplir los parámetros para el cuasi contrato. Lo mismo con el delito y cuasi delito, ¿ya? Y otro que no aparece nunca como la fuente de las obligaciones que vendría siendo la ley propiamente tal. ¿Ya? Pero a eso se refiere que tengo que regirme por un marco. Aquí la voluntad no está al libre albedrío en el sentido de que vamos a hacer lo que nosotros queremos sin tener limitaciones. Con relación al 1443, al admitir que los contratos nazcan por el solo acuerdo de las voluntades. Esto nace del principio del consensualismo. Por regla general, todos los contratos son consensuales. Yo con el hecho de hablar con don Raymond, creamos derechos y obligaciones, don Raymond me vende su celular, yo le entrego el dinero y tenemos creando un contrato. Es de mutuo acuerdo, es consensual, lo estamos hablando, hay consentimiento, ahí de ahí viene la palabra consensualismo. Pero ¿qué pasa acá? Que la ley, sin perjuicio de que la regla general para poder celebrar un acto, un contrato, sea consensual, la ley me dice en algunos casos cuándo yo debo cumplir con que un contrato se lleve a la escrituración, o sea, se lleve al escrito para que produzca ciertos efectos. Y la misma ley nos dice que sobre 2 UTM el contrato no va, si no se lleva por escrito, no va a ser admisible la prueba de testigo. Entonces ahí la ley me está señalando cómo yo tengo que celebrar el acto y contrato, la forma en que lo tengo que materializar y también me está señalando inmediatamente la sanción. Dice, ok, si tú no lo llevas por escrito sobre 2 UTM de la cosa que tú vendiste, o sea, si tú no lo cumpliste la forma en que yo te dije, jodiste, perdiste tú, pues no va a ser admisible la prueba de testigo, si no tienes cómo probar, no hay que probar, en definitiva es eso. Sin perjuicio de ese punto, que es hablar de la escrituración, es que nos referimos a todo tipo de escrituración, sin perjuicio de esto también hay otro requisito que la ley nos señala a nosotros, que son las escrituras públicas. En el caso de los contratos de compra-venta de bienes inmuebles, o en el caso de algunos tipos de mandatos, como el mandato judicial, que el legislador de la misma forma nos está diciendo, ok, para que este contrato produzca todos los efectos queridos por el autor y las partes, se debe celebrar mediante una escritura pública firmada y autorizada ante notario y posteriormente se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces. Si ese contrato de compraventa de un bien raíz yo no lo llevo a la escritura pública, posteriormente no va a cumplir sus efectos, queridos por autor y las partes. ¿Y cuál sería el efecto? Que se transfiera al dominio. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo con ese requisito, con esa formalidad. Cuando yo la vaya a inscribir al conservador de bienes raíces, me lo van a rechazar. Me va a decir que me ajuste a derecho, que me ajuste a lo que la ley me está diciendo, que tiene que ver con el tema de los contratos. Y en 1545, sobre lo que estamos hablando de la autonomía de la voluntad, nos dicen que nosotros, con el consentimiento, la voluntad que nosotros estamos manifestando en contratos, es ley para las partes, es ley para los contratantes. En derecho, lo único que se interpreta es la ley, los contratos y el testamento. La ley se interpreta porque es la voluntad del legislador, los testamentos porque son la voluntad de las partes, perdón, el contrato porque son la voluntad de las partes, ¿cierto? Y el testamento porque es la voluntad del causante. Eso es lo que se tiene que interpretar. Si nosotros realizamos un acto, un contrato, donde la interpretación no tenga un lugar de defensa, en definitiva, que yo copié un formato, no me sirve de nada al momento del incumplimiento, ¿cómo lo interpreto? Si yo estoy asegurando de que usted manifestó su voluntad y usted lo aceptó,
Por eso nos vamos al 1545 siempre, de que los contratos tienen que cumplir sí o sí, sí. ¿Por qué? Por el 1545, porque el contrato es ley para los contratantes. Es lo mismo que el contrato fuera como una ley, el Código Civil. Es como que mi voz, lo que yo estoy diciendo es ley ahí en ese contrato, ¿ya? Por eso es súper importante todos los aspectos de la contratación, ¿ya? Entonces, eso es con respecto al principio de la autonomía de la voluntad. Después tenemos otro tipo de principio que es la reparación del enriquecimiento sin causa, ¿ya? Y el enriquecimiento sin causa es la utilidad o enriquecimiento que obtiene una persona sin causa legal que lo justifique. En definitiva, es que yo me hago más rico con el empobrecimiento de otro. ¿Me entienden? Lo que busca el legislador es evitar que otra persona se enriquezca menoscabando el patrimonio de la otra persona. Por eso que tiene, para el enriquecimiento sin causa tiene que haber requisitos plausibles, o sea, tiene que haber un enriquecimiento injusto, ya, tiene que ser injusto, o si no, no opera. ¿Qué dice acá? La ley arbitra los medios para subsanar dicha situación. Algunas instituciones y normas en que se manifiesta vendrían siendo cuasi contrato del pago de lo no debido, recompensas en la sociedad conyugal, prestaciones mutuas derivadas del juicio reivindicatorio entre el reivindicante y el poseedor vencido, normas de accesión, por ejemplo, en la función especificación y mezcla, la lesión enorme en la compraventa y permuta de bienes raíces. Cuando hablamos del cuasi contrato del pago de lo no debido, el cuasi contrato no es un contrato, sino que es una obligación creada posteriormente, pero tampoco viene vinculada con la responsabilidad extracontractual, sino que se creó en este marco de cuasi contrato, solamente como una fuente de obligaciones. Por ejemplo, el cuasi contrato, el pago de lo no debido, eh, bajo el parámetro de la reparación del enriquecimiento sin causa sería que yo voy a pagar una deuda que no existía y el acreedor en este caso recibió el pago de esa deuda. ¿Qué tiene que hacer el acreedor en el caso que yo justifique y fundamente que pagué algo que no debía? Debo yo solicitar la devolución de ese dinero. Ya el acreedor debe repetir lo que se ha dado pagado en razón de ello, dice la ley. Entonces, súper importante. Pero yo debo pagar algo que no debía, que no me correspondía hacerlo a mí. Entonces creamos una obligación sin una manifestación de la voluntad, sino que una manifestación en definitivo basado en el error, en la equivocación. O sea, yo debía pagar en DINI, pagué en Caja Los Andes. Creé una obligación con el de la Caja Los Andes, con la Caja Los Andes, en definitiva, teniendo ustedes la voluntad, porque nadie los obligó, pero basado en un error, ¿me entienden? Entonces, por eso se tiene que hacer la devolución. Porque si la Caja Los Andes se queda con ese dinero, usted se está empobreciendo, ellos se están enriqueciendo y por una causa injusta. A eso es lo que se entiende. Ya las recompensas de la sociedad conyugal, bueno, finalizado el matrimonio, se tiene este tema de recompensa donde el que ganó menos dentro del patrimonio, tienen que llegar a una especie de equivalencia. Pero eso se pacta en las capitulaciones matrimoniales. Ya. Las prestaciones mutuas derivadas del juicio reivindicatorio, bueno, los juicios reivindicatorios son de juicios ya civiles que son larguísimos, pero viendo los que es las prestaciones mutuas son los que se debían mutuamente, y en eso hay una equivalencia. Por ejemplo, yo le arrendé mi casa a don Raymond. Resulta que después nos fuimos a un juicio de reivindicación porque él se la tomó, por ejemplo, y él destruyó muchas cosas de la casa que me tiene que devolver. Entonces ahí la prestación no sería mutua, pues, ¿me entiende o no? Él tiene que pagar mucho más de lo que yo debo en ese juicio de reivindicación, para que se entienda de una forma así. Y con el tema de las reivindicaciones y las prestaciones mutuas, siempre hay que ver en qué situación estaba el poseedor. Si el poseedor adquirió esa casa estando de mala fe, él tiene que pagar obligatoriamente otro tipo también de prestaciones mutuas. Si el poseedor estaba de mala fe, de buena fe, y lo engañaron, le dijeron que la casa no era de la persona y se la vendió, él tiene que pagar diferentes tipos de prestaciones mutuas, ¿me entiendes? Entonces es súper importante porque ya vienen siendo los efectos de un juicio. Después tenemos la norma de la accesión, que es un modo de adquirir el dominio. Entonces, bueno, las accesiones
como les dije recién, un modo de escribir el dominio. Pero bueno, lo que pasa acá que son de inmuebles, pero pasa mucho en el caso de las aluviones o los albuciones, que por ejemplo yo tengo mi terreno cerca de una ribera del río, resulta que el río disminuyó y a mí se me amplió ese espacio. Ya, y también posteriormente, si nadie reclama durante cierta cantidad de tiempo, se hace dueño, pero si se reclama también pasa lo mismo. Ya, eso es en cuanto al enriquecimiento sin causa, se tiene que evitar. Es también por un tema de circulación económica. Pero hay sanciones al enriquecimiento sin causa, pues no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque están las obligaciones naturales. Se supone que todo lo que nosotros tengamos acá son obligaciones civiles, que a mí me da la acción para exigir el cumplimiento de la obligación. Pero, a contrario censo de todo lo que yo les he estado comentando acá, tenemos las obligaciones naturales, ¿ya? Donde yo no tengo la obligación de devolver lo que se me ha pagado, sino que como acreedor yo tengo la obligación de retener lo que se ha dado, quedado en razón de ello. O sea, de quedarme con eso, como es las contrataciones o cuando se obligan con incapaces. El incapaz, el legislador lo protege, por lo tanto, a quien culpa en este caso es a la persona que estaba en su sano juicio. Entonces, si yo me equivoqué, hice un contrato con un incapaz, le pagué el dinero y el incapaz, no estoy obligado a recuperar ese dinero, al menos que el incapaz se haya hecho más rico. Solamente en ese caso, o sea, que haya comprado con ese dinero otra cosa para aumentar su patrimonio. Ya, a eso es lo que se refiere con que se haya hecho mucho más rico. De contrario, census, si no enriquece al incapaz, el legislador señala que no está obligado a devolver. Por ejemplo, otro caso, los juegos de azar. Si yo juego, doy la apuesta a doña Cecilia me ganó a mí, yo inmediatamente después de la apuesta le devolví, le pasé los 5 millones, doña Cecilia no está obligada a devolvérmelo a mí, porque ahí es una obligación natural. ¿Ok? Entonces también hay sanciones frente al asunto enriquecimiento sin causa. La regla general es que el legislador protege a las personas en el enriquecimiento sin causa, que yo no me puedo enriquecer injustamente, pero hay limitaciones también. Después tenemos otros aspectos que son la protección de la persona, como la igualdad ante la ley, que también lo vimos en nuestro módulo de asistente de abogado. Es un reflejo del derecho fundamental de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y estos están consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Algunas instituciones y normas en que se manifiesta este artículo estarían en los artículos 33, 57 y 1982. Léalo, don Raymond. Ok. Respecto al artículo 33, la ley considera iguales a todos los hijos. Artículo 57, al establecer la igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles. Respecto al artículo 982, al establecer que en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura. Claro, bueno, esto está claro, porque esto ya lo vimos antes. Después tenemos lo que es la protección a la familia. Es una derivación del precepto constitucional que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Nosotros lo vimos en derecho de familia, ¿cierto? El Código Civil fomenta de la familia matrimonial en este caso, y algunas instituciones y normas en que se manifiesta el Código Civil vendrían siendo los artículos 102, ya donde define el matrimonio, los artículos 106, que habla sobre la capacidad para contraer matrimonio, que nosotros lo vimos, y algunas normas en que se manifiesta la ley de matrimonio civil. Tenemos los artículos 4, los requisitos de validez del matrimonio, artículo 5, causales de incapacidad absoluta para contraer matrimonio, artículo 6, causal de incapacidad relativa para contraer el matrimonio, artículo 8, vicios que pueden afectar la voluntad de los contrayentes, y los artículos 80, estos de la ley de matrimonio civil, no es del Código Civil, requisitos de forma y fondo de matrimonio para los que establece la ley del lugar de su celebración.
Entonces, es importante hacer la distinción entre lo que son los requisitos de existencia y los requisitos de validez. Los requisitos de existencia son aquellos que permiten a la existencia, para la redundancia, que permitan que nazca a la vida del derecho. Si yo emití un requisito, como por ejemplo, en la ley actual, si yo me caso teniendo 17 años, yo incumplí con un requisito de existencia del acto jurídico. Yo no me debiese casar con 18 años, soy incapaz, por lo tanto ese acto va a ser nulo, se entiende que nunca existió. Pero diferente es que yo tuviese un requisito de validez. O sea, yo cuento con todos los requisitos para que el contrato del matrimonio nazca a la vida del derecho, pero por alguna circunstancia externa nació con un vicio, que puede, no necesariamente no puede que sea susceptible de nulidad, pero puede que no cumpla sus efectos normales. Pero el matrimonio propiamente tal existió, pero ahí ya no volveríamos al estado anterior como lo fue en el caso anterior con los requisitos de existencia, sino que ahí ya procederíamos a lo que es la separación judicial o el divorcio, etcétera, etcétera. Pero se entiende que existió el matrimonio en algún momento, no se elimina de la vida, existió ese contrato, ¿ya? A eso es lo que se refiere con los requisitos de existencia y de validez. Y como les digo, es súper importante hacer esa distinción. Todos los contratos debiesen o todos los actos jurídicos en general tienen requisitos de existencia y requisitos de validez. Como le digo, el requisito de existencia es lo que me permite que este contrato nazca en la vida del derecho, que nació. En cambio, el de validez no, porque ya nació esto, ya pasó la primera etapa, que son los requisitos de existencia, pero nace con un vicio de ser invalidado. Pero nació enfermo, con un vicio, pero nació. Lo que se busca corregir después es solamente el vicio. Pero en otro caso, si no cumple los requisitos de existencia, se entiende que nunca existió, que no nació al mundo del derecho, ¿ya? Para que lo tengan claro en esos aspectos. Libre circulación de los bienes, y acá se consagra un amplio acceso al dominio y se concibe la propiedad privada exenta de gravámenes, permitiendo una libre circulación de la riqueza. ¿Y qué busca la ley? Es fomentar la circulación de la riqueza, no los estados pasivos. Ya, algunas instituciones y normas en que se manifiesta. Aquí tenemos el artículo 582, 745, 767 y 1317. Léalos, don Raimo. Ok. Artículo 582 define el dominio o propiedad. El artículo 745 en la propiedad fiduciaria al prohibir los fideicomisos sucesivos. Artículo 769 en el usufructo al prohibir los usufructos sucesivos o alternativos. Y en el artículo 1317 en la partición de bienes al establecer que ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión y que siempre podrá pedirse la partición. Claro. En definitiva, eso es lo que busca el legislador, porque los muebles circulen, que podamos vender las propiedades, ¿cierto? Los que son, los que están en sucesión puedan, ¿cierto?, hacer la partición de sus bienes. Por eso que el tema de la herencia propiamente tales no se necesita autorización de los otros herederos para poder realizar la posesión efectiva. Tampoco para irse a un juicio de partición. Solamente se necesita la autorización de los herederos en el caso de que se quiera hacer la adjudicación voluntaria de los bienes, ¿ya? Pero en otro aspecto el legislador no aprueba la indivisión. Después tenemos el otro principio, que es la omnipotencia de la ley, que la ley tiene preeminencia por sobre la costumbre entre las fuentes formales del derecho. Este principio se refleja en varias disposiciones, como en el artículo 2, 3, 8 y 10, donde el artículo 2 dice que la costumbre no constituye derecho, sino los casos que la ley se remite ahí. Aquí ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, ¿cierto? Que en el caso del arrendamiento de los predios rústicos, que si no se establece la fecha de pago, se entiende por costumbre que es una vez al año. Ya ese vendría siendo un buen ejemplo. Según el artículo 3, en cuanto solo el legislador puede interpretar una ley de un modo generalmente obligatorio y el efecto relativo de la sentencia.
Bueno, el efecto relativo de la sentencia es que la sentencia va dirigida a las partes, pues ya es como el efecto relativo de los contratos. Si yo tengo un contrato con doña Cecilia, el efecto relativo de ese contrato es entre ella y yo, lo mismo con la sentencia, ya. Eso se refiere. El artículo 8 dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley después que haya entrado en vigencia, que se sabe también, lo habíamos visto. Y el artículo 10, los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor. Por ejemplo, no sé, pues vender droga y hacer un contrato. Lógicamente van a ser actos nulos. Después tenemos otro principio súper importante que es la buena fe. Y en términos generales se define como un proceder de manera honesta y leal. Y este principio se encuentra en el trasfondo de todas las instituciones sin estar expresado en una fórmula general. Y tenemos que distinguir dos situaciones acá, lo que es estar de buena fe y actuar de buena fe, ¿ya? Por ejemplo, el estar de buena fe trata de un tipo de buena fe subjetiva y aquí la buena fe aparece como una actitud mental, actitud que consiste en ignorar que se perjudica ilegítimamente un interés ajeno a no tener conciencia de obrar contra derecho. Eso es estar de buena fe, y esa es la buena fe subjetiva. Y el actuar de buena fe, que es la buena fe objetiva, que la legislación privada parte del supuesto de que los particulares están y actúan de buena fe en sus relaciones jurídicas. Es en esa razón de ello es que por regla general la buena fe se presume mientras que la mala fe se prueba. Bueno, el actuar de buena fe, yo ya lo había dicho anteriormente, que se utiliza mucho en los contratos, porque nosotros si estamos realizando un contrato con don Raymond, no estamos realizando un contrato para después incumplirlo. Estamos realizando un contrato con la finalidad de que después se va a tener que cumplir, ¿cierto? Si no, ¿para qué nos contratamos? ¿Ya? Y la buena fe inicial, que es el estar de buena fe, es más que nada para los aspectos de posesión, de adquisición de bienes muebles o inmuebles. ¿Ya? ¿Cómo yo adquirí ese bien inmueble? Lo adquirí de mala fe, lo adquirí con violencia, con clandestinidad, o lo adquirí de buena fe. ¿Para qué? Para los efectos de las relaciones o de las prestaciones mutuas. Ya en los casos de los juicios de reivindicación, donde se tienen que hacer las devoluciones de los bienes inmuebles. ¿Ya se entiende? ¿O voy muy rápido? Entiende. Ya. Dentro del Va principio, bien así, profe. bien, ya, dentro de lo que es el principio de buena fe, acá se ve reflejado en varios ejemplos que los leen ustedes después, como el 707, el 706, el 1546, y acá después nos vamos de nuevo a los ejemplos, pero del otro tipo de buena fe subjetiva, que la buena fe subjetiva es la buena fe inicial, para que la anoten ahí como un modo de torpedo. Buena fe inicial. En cambio, la otra es mi comportamiento en buena fe, ¿ya? Y la buena fe objetiva, hay algunas instituciones y normas que lo manifiestan y aquí tienen todo. 1546, los contratos deben ejecutarse de buena fe. 1548, conservación de la especie o cuerpo cierto que se debe. 1549, el debido cuidado de la conservación de la especie que se debe. 1591, el pago ha de ser íntegro. 1670, la pérdida fortuita de la especie que se debe, extingue la obligación. 1672, la pérdida fortuita de la especie que se debe no extingue la obligación si el deudor lo encuentra memoria. Entonces, todos estos artículos tienen que ver con las prestaciones mutuas, ¿ya? En relación en cuanto a los contratos y en cuanto a la posesión, para que se entienda bien. Después tenemos otro principio, lo vamos a leer y nos vamos a ir al break, que es la responsabilidad. Y otro principio general que no solo abarca el derecho privado, sino que es común a todo ordenamiento jurídico, ¿ya? Y consiste en la necesidad que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto u omisión que se le atribuye como propio. Y acá se distinguen varias clases de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad civil, la penal, la administrativa, la política y la ética. Súper importante. En materia civil se distinguen dos campos fundamentales de la responsabilidad. Contractual, comprende la fase precontractual y postcontractual. Algunos los consideran de forma separada de responsabilidad contractual, como los estatutos de responsabilidad propios.
Y la extracontractual. Bueno, en resumen, la responsabilidad contractual es la responsabilidad que emanan de los contratos. Pues si yo me contrato con Don Raymond, lo llevamos a la escrituración, desde ahí nace la responsabilidad contractual, la responsabilidad del contrato, del cumplimiento del contrato, de todos los efectos que conlleva el contrato. Y la responsabilidad extracontractual es una responsabilidad que nace fuera de un contrato. Por ejemplo, yo voy conduciendo mi vehículo, resulta que me pasé el pare y Don Raymond pasó, lo choqué. Nosotros con Don Raymond no hicimos un contrato para tener que colisionar, por cierto, nosotros colisionamos por accidente, pero desde esa perspectiva, desde esa colisión, nace esta obligación, esta responsabilidad extracontractual mía para con él, de responder, por ejemplo, de todos los daños que se le causaron al vehículo. ¿Por qué? Porque yo no quería chocar, yo no quise hacer un contrato con él para chocar, pero nace este contrato posterior por un efecto de una consecuencia, para que se entienda así. Otro tipo de responsabilidad extracontractual nace, por ejemplo, yo llevo mi vehículo a un mecánico. Resulta que el mecánico me dice, ya, y lo vamos a arreglar, lo venga a buscarlo mañana. Yo salgo al centro y veo que el ayudante del mecánico está conduciendo mi vehículo y colisiona. La responsabilidad es extracontractual para con el ayudante del mecánico. Y con el mecánico es contractual porque yo tenía un contrato con él de que él reparara mi vehículo, ¿me entienden? Pero esta persona que le trabajaba a él, pero que no tenía un vínculo directo conmigo, fue quien colisionó el vehículo. Y acá, como puedes ver, tienen varias consecuencias con varios artículos donde se ven reflejados y la mayoría habla de los grados, por ejemplo, de culpa que tiene el deudor. ¿Ya? Y por ejemplo, también habla de lo que es la indemnización de perjuicio. Habla de cuándo se pueden indemnizar perjuicios, habla de los perjuicios que se responden en caso de culpa o dolo. La culpa y el dolo no es lo mismo, no es lo mismo. La culpa es una negligencia en el actuar. En cambio, el dolo es una intención positiva de querer y causar daño a otro, pero sin perjuicio de que tenemos varios tipos de graduaciones de culpa, como la culpa leve, la culpa grave y la gravísima. La culpa gravísima es la que se equipara al dolo, porque era tan poquito el cuidado que tenía que tener esa persona en esa negligencia que se entiende que actuó con intención de que ese daño ocurriera, pues, ¿me entienden? Por ejemplo, yo le paso a mi hijo a Don Raymond, le digo, cuídame un ratito que voy a comprar. Resulta que hay una piscina y Don Raymond ni siquiera se fija en que del niño y el niño se cae en la piscina y se ahogó. Yo era tan poquito lo que tenía Don Raymond que hacer, que era mirar que ese niñito no se fuera a la piscina y que no se ahogara, que no lo hizo. Entonces se presume dolosa su actuar. Se presume que él tenía la intención de que ese niñito se ahogara, porque el legislador dice tan poquito lo que se tenía que fijar y por qué no se fijó. ¿Me entienden o no? Pero en cambio las otras culpas, las otras graduaciones de culpa tienen que ver con aspectos netamente de negligencias. Negligencia en la administración de los negocios ajenos, como en el caso del que les di yo recién del mecánico, que tenía que haberse fijado que su ayudante no se llevara el vehículo, y en el caso de negocios propios, ¿ya? De nuestra responsabilidad o de nuestras obligaciones. Así se ve materializada con el reflejo o se ve reflejada la graduación de las culpas. Ya, esos son los principios que yo creo que algunos ya los habíamos manejado nosotros, ya los conocen. Después vamos a pasar a otra materia que es la teoría de la ley. Así que nos vamos a dar un pequeño break, 15 minutos e iniciamos. Profe, consulta, hay prueba hoy día, ¿verdad? Sí, la última prueba. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Ya. Profe, ¿tiene la nota de la prueba anterior?
Aquí no tenemos nada que conversar. Tú me prometiste que nunca te ibas a juntar con mi hijo y faltaste a tu palabra porque te juntaste con él y hablaste con él. Vale, tú dices último que el chico cuando a su palabra hablaba. Yo no estaba hablando con el príncipe y no me venga con cuentos porque algo pasó. Mi hijo cambió radicalmente. Con su mujer, con la gente en casa, que hablaste con él. Hablaste con él. O de país de mujer, del monte de allá arriba, la cordillera, hasta abajo, por la pura no, porque yo a su lado por un proyecto de pelea de porque mucho no voy a estar hablando estar con él, y digo, ah, me quiere creer, me cree, pero si no quiere preguntar, ¿cómo te voy a creer? Chingado, ¿cómo te voy a creer? Hace 30 años tú me juraste que nunca te ibas a aparecer. Bueno, esta es la realidad, por lo que te estoy diciendo. A mí no me ha acercado a su lado, la abuelita no me ha acercado a él, si el mami no existe. No hay conmigo, que fue, usted lo compró. Además, con el último pago ya, por eso quedamos cerrados para siempre. Sí, claro, tanto medio raro, como siempre, así como para mí. Está bien. Ojalá que así sea. Si no te la vas a ver conmigo, ¿viste? Está amenazando con llamar, sí, amenazando. Basta que yo haga una sola llamada y te puedo ir a la cárcel. Ah, salir me hace enojar. Mira, son 400 hojas, te estoy rindiendo.
No, hasta cagar la risa nomás. No, todavía no. Los micrófonos, por favor. Ya, ¿están? Casi frío. Sí, profe, aquí. ¿Cómo te Punta Arenas, Cecilia? Ha estado un poco helado, pero mire, no ha habido nieve. Se supone que en estos días va a nevar, se supone, porque hoy día había un frío que calaba los huesos, así que me imagino que hoy y mañana más o menos va a haber nieve. Pero dentro de todo está hermoso. Hemos tenido sol, aunque un sol mentiroso, pero hemos tenido sol. Pero luz, engaña el cerebro. Claro, pero nada que no lo mejore un buen navegado calentito. Qué rico, Mm. qué rico. Ya, mi estimadísimo, le envié las clases, Cecilia, a las dos que, que había faltado. Ah, muchas gracias, se lo Las agradezco. dejé enviar. Ya, teoría de la ley, definición de ley. Ustedes esto lo tienen que rezar, va en la primera prueba del curso. Se lo tienen que saber de memoria para todo el resto de sus días jurídicos. Siempre lo preguntan en todos casos, incluso hasta en las entrevistas que uno va a dar así a distintas instituciones jurídicas. Ya, artículo 1, Código Civil. ¿Qué es la ley? La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Santo Tomás de Aquino, que es un jurista, nos señala acá que es una ordenación de la razón destinada al bien común, debidamente promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Según un sentido técnico, una definición de ley sería, es una norma jurídica emanada del poder legislativo. Pero la que se tienen que aprender sí o sí es la del artículo 1 del Código Civil. Las demás son ya doctrinales. A la definición del Código Civil se le han formulado críticas de fondo y de forma. Críticas de fondo, que se critica la definición debido a que no da una idea clara de objeto de ley, ni lo que es en sí misma, ¿ya? Porque dice que es una declaración de la voluntad soberana, entonces como que nos dice que quedó corto ahí con la definición. Y hay otra crítica de forma que se critica porque tal como está redactada parece decir que manda, prohíbe o permite, por estar manifestada en la forma prescrita por la Constitución y no por ser una declaración de la voluntad soberana, aspecto último más relevante. Bueno, son críticas nomás, pero por ejemplo, ¿qué se está criticando ahí? Dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana, ya que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Entonces, lo que dice la segunda teoría, que este párrafo que está aquí, que les marqué en azul, que porque está manifestada en la Constitución, manda, prohíbe, permite. Por eso, y que debiese ser que manda, prohíbe, permite, porque la ley es una declaración de la voluntad soberana. Por eso manda, prohíbe y permite. Y claro, pues como la Constitución y nuestra ley madre, ¿cierto? Que está en la cúspide de la pirámide de Kelsen, todo se va a acoger a la Constitución, no a la voluntad de la manifestación soberana, sino que a la Constitución. Por eso manda, prohíbe, permite. Tenemos características que son de la ley propiamente tal. Primero, que es una regla social que emana de la autoridad pública, es general, aplica para todo, es obligatoria si se incumple y sanción.
Es permanente, está en el transcurso del tiempo, es abstracta, es cierta. No dice que es perpetua, dice solamente que es permanente, porque acuérdense que las normas se derogan, duran un cierto tiempo, van cambiando los tipos penales, por ejemplo, tipos nuevos de derecho, circunstancias nuevas, y se derogan y se crea una actual, se modifica. Entonces, por eso uno dice que es perpetua. Después tenemos clasificación de la ley. La ley es imperativa, imperativa propiamente tal, imperativa de requisito. Imperativa quiere decir que impone hacer algo, tener una conducta, ¿ya? Por eso se refiere que es propiamente tal, pero imperativa de requisito solamente te va a imponer a hacer ciertas cosas o te va a aceptar o dejar hacer ciertas cosas, pero que se tienen que cumplir determinados requisitos. Si esos requisitos no se cumplen, no se puede hacer, ¿ya? Es para que se entienda más fácil. Después nos dice la clasificación de ley que es prohibitiva, otra clasificación que es permisiva, por eso que manda, prohíbe y permite. Después tenemos lo que son las leyes imperativas, son aquellas que mandan a hacer algo o el cumplimiento de un requisito, ya como les había dicho anteriormente, y las imperativas propiamente tal son aquellas que simplemente ordenan algo. Por ejemplo, obligación de hacer un inventario, la ley me ordena tener que hacer un inventario. Artículo 89, la ley me ordena de prestar caución en algunos casos. Artículo 321, la ley me ordena a obligar a proporcionar alimento en el caso de los hijos, ¿cierto? Artículo 2329, la ley me ordena y me obliga de reparar los daños causados a otro. ¿Ya? Entonces, por eso es imperativa, porque me ordena a hacer algo. Y ahí tenemos ciertos casos. Y cuando son imperativas de requisitos, son aquellos que permiten ejecutar o celebrar un determinado acto jurídico, pero previo cumplimiento de ciertos requisitos. Y acá nos vamos a los siguientes artículos. 1464, número 3 y 4, 1554. Los artículos 1464 son los objetos ilícitos, ¿ya? Y uno de los casos súper importantes es el caso de que, por viendo el tema del imperativo de requisito, que solamente me permite hacer la ley, si cumplo este requisito, en el caso del embargo, si yo me embargaron una casa, por ejemplo, ¿qué me dice el legislador? Que pasa a ser un objeto ilícito, que ya no está en el medio comercial, deja de ser comercial, por lo tanto no se puede vender, está con ese gravamen impuesto del embargo, pero solamente lo podrá vender en dos circunstancias, o cumpliendo estos dos requisitos, que tenga la autorización del juez encargado del juicio, ¿cierto?, del embargo, y la autorización del acreedor. En esas dos circunstancias se va a poder vender esa casa. Deja de ser un objeto ilícito y pasa a ser un objeto comerciable. A eso es lo que se refiere. Por eso tenemos el imperativo propiamente tal que me manda a hacer algo. Me manda la ley a cumplir con las obligaciones que yo causé a doña Cecilia. Y acá me permite vender la casa si cumplo con dos requisitos. Ya a eso se refiere. Después tenemos leyes prohibitivas, que son aquellas que mandan a no hacer algo, en términos absolutos y categóricos. Acá tenemos ciertos ejemplos, como las leyes penales. Artículo 412 prohíbe al tutor o curador a comprar bienes raíces del pupilo o tomarlos en arriendo. Y otro es 1464, que prohíbe enajenar cosas que no están dentro del comercio humano o de los derechos personalísimos. Cosas que no están dentro del comercio humano, las drogas, por ejemplo, las estatuas, ya un museo, no está dentro del comercio humano, son de uso público, pero no están dentro del comercio humano. Las armas es discutible. ¿Por qué? Porque si yo cuento con un permiso o una autorización y me regulo por la ley de las armas, yo lo puedo vender. Entonces hay una discusión con respecto a si las armas están o no están dentro del comercio humano. Pero hay otro montón de cosas que no están dentro del comercio humano. El sol, por ejemplo. Y los derechos personalísimos, el derecho de uso o habitación, el derecho de alimento, etc. No se pueden vender.
Después tenemos la otra clasificación que serían las leyes permisivas y son las que permiten hacer algo o reconocen a un sujeto una determinada facultad o derecho, el cual es libre de ejercer o no. Y acá tenemos el ejemplo de que todas aquellas leyes que regulan el ejercicio de un derecho, como el de propiedad, o todas aquellas que posibilitan celebrar un acto o contrato, te permite, pues, te deja, yo me deja vender mi casa, no hay ningún problema. La ley positiva entraña un mandato a todas las personas en el sentido que respeten el derecho que ella reconoce o titular del derecho. Bueno, aquí hay un dicho que nadie puede vender más derechos de los que tiene, pero no es un dicho, es un afrodismo. En definitiva, eso. Las leyes permisivas son aquellas que me permiten realizar determinadas cosas dentro del ordenamiento jurídico o dentro del marco legal. Clasificación de las leyes a normas jurídicas según sus caracteres. Aquí tenemos los derechos públicos, el derecho privado, después del orden público, del orden privado, etcétera, etcétera. Tenemos normas declarativas o supletorias, etcétera. Normas modificatorias, normas interpretativas, normas regulatorias, de remisión, etcétera, etcétera. Ya, toda esta es una misma clasificación. Entonces, las de derecho público son aquellas que regulan la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos menores, como por ejemplo la municipalidad. Y en el campo de las normas jurídicas de derecho público, los particulares actúan en un plano de subordinación respecto de las entidades que obran en nombre de la soberanía nacional. Esas son las normas del derecho público. Y lo que es el derecho privado, las normas de derecho privado son aquellas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, o de esto con los estatales, pero en un sentido particular, no dentro del mundo prestando un servicio estatal, ¿ya? Y después tenemos las normas de orden público, que es el conjunto de normas y principios jurídicos que se inspiran en el supremo interés de la colectividad. Y tenemos otro tipo de normas que es del privado, que es para redundancia lo mismo que acabamos de leer, estas miran el interés particular de las personas. Por lo tanto, las personas que pueden hacer, pueden introducirlas, modificarlas o suprimirlas, ¿ya? Al excluirlas en un determinado contrato o convención. Por ejemplo, cuando las partes acuerdan excluir del contrato de compraventa la obligación de saneamiento que pasa por el vendedor. Declarativa o supletorias son aquellas que suplen la voluntad de las partes, como el silencio o la omisión, estableciendo un régimen supletorio o subsidiario. Bueno, acá por ejemplo nos da el apunte cuando se establece la sociedad conyugal como régimen patrimonial en silencio de los contrayentes. Cuando nosotros fuimos al derecho de familia hablamos de lo que es el régimen de sociedad conyugal y yo le había dicho que era una institución supletoria, ¿cierto? Y general. ¿Por qué? Porque si nosotros no la elegimos, se entiende que elegimos la sociedad conyugal. A ver, ¿cómo lo explico? Si yo no elijo participación en los gananciales, si no elijo separación de bienes, no me puedo quedar sin un régimen patrimonial. Entonces, ¿qué? Ven, creo que se me va el internet. Ojalá es que no haya problema con la grabación anterior. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profesora. Sí, profe, se le escucha. Ya, les pido disculpas, pero estoy con problemas de... Me tuve que dar internet del celular. Fue la señal acá en mi casa completamente con el tema del Wi-Fi. No sé qué habrá pasado, la verdad, porque se cayó el internet. Así es que si me desconecto es por esa razón. Ya, entonces estábamos... Varias partes, profesora. ¿Cómo? eh, Está en parte así la señal porque a mí también se me cae a veces la clase. Sí, está un poco complejo el tema y con las lluvias y todo eso.
Ya, entonces tenemos las declarativas o de supletorias. Acá yo les iba a dar el ejemplo de la sociedad conyugal. Cuando nosotros contraemos el contrato de matrimonio, no, contraemos matrimonio, nosotros tenemos que elegir qué régimen patrimonial queremos. Eso es obligatorio, tengo que elegir uno. Si yo no elijo ninguno, se aplica la sociedad conyugal. ¿Ya? Por eso es que es supletoria, suple los otros régimen. Si yo no tengo la elección de elegir la separación de bienes, por ejemplo, ¿ya? Por eso es supletoria, suple. Al silencio de ese régimen patrimonial lo va a suplir. Por ejemplo, un caso procesal de silencio de ley vendría siendo, no sé, para que se vaya el chufa más o menos lo que quiero decir, la rebeldía. ¿Se acuerdan que nosotros vimos la institución de la rebeldía en juicio ordinario el viernes? ¿Y qué pasó con eso? Que si la persona no comparecía, tenía una actitud negativa ante el tribunal, o no comparecía, no contestaba la demanda, era declarado en rebeldía. Pero se entendía que después podía entrar nuevamente en cualquier etapa procesal. Sin perjuicio de eso, al estar en rebeldía, se entendía que contradecía todo o contravierte todo lo que decía la demanda, entonces tenía que entrar a probar, ¿ya? Entonces también son silencios, si no dice nada, se entiende de otra forma. Ya está listo, ya se piensa el por qué no contestó y si está en rebeldía. No tiene que entrar a dar explicaciones, por decir así, a contestar. Está lista está establecido lo que significa en este caso lo que es la rebeldía, para que se entienda. Y aquí me voy a las dispositivas ahora, que son aquellas que resuelven conflictos entre personas que no han contratado entre sí. Sobre la venta de la cosa, sobre la venta de una misma cosa separadamente a dos personas. ¿Ya? Después tenemos las que son modificatorias, que son aquellas que alternan una ley sin derogarla. Recordemos que la ley o norma derogada ha cesado en su eficacia, implica una supresión de su fuerza obligatoria. Y por ejemplo, el artículo 860 del Código Civil relativo a las servidumbres de acueducto. Por su parte, la ley o norma suprimida implica que la norma no ha sido derogada, sino que trasladada a otro cuerpo legal. Por ejemplo, nos da el artículo 862 del Código Civil, que también se refiere a las servidumbres de acueducto. Está actualmente regulada en el Código de Agua. Ya, entonces dice que es modificatoria. La servidumbre es propiamente tal, ustedes saben lo que es. Pues aquí tengo un predio, aquí tengo otro predio, y tengo un predio que es dominante y un predio que es sirviente. Por ejemplo, yo tengo estos dos predios acá y resulta que para yo poder pasar hacia el otro predio necesito una servidumbre de tránsito, porque no tengo paso por ninguno de los lados. En este caso hay una servidumbre de acueducto, que es un canal que cruza, por ejemplo, los predios, pero por ejemplo, si yo tengo estos dos acá, tengo otros más acá, acá, acá. Yo no sé si en sus casas se ven el tema de las servidumbres de acueducto, que hay poblaciones y hay casas a lo largo y pasa el canal o pasa el río de regadío. ¿Ya? La persona que vive antes que yo tiene que dejar pasar el agua. Esa es la servidumbre de acueducto. Entonces, Profe, antes, y la servidumbre de paso, la servidumbre de paso es la que le dije recién, pues si tengo una casa acá y otra acá, por ejemplo, dos lotes, yo para pasar de este lote 1, lote 2, para pasar al lote 2, el lote 1 me tiene que dar la servidumbre de tránsito. Obligatoriamente me tiene que agregar un camino de 3 metros cuadrados, hasta 4 metros cuadrados de ancho. Y me permite el paso al lote 2, que está aquí atrásito. Esa es la de tránsito, ¿ya? Porque no tengo otra opción, pues no puedo llegar en avión, pues me entiende, y pararme en el lote 2, el lote 1 me tiene que dar ese paso a mí, es obligatorio. La ley, la servidumbre de tránsito es obligatorio y es un gravamen impuesto a eh, a un lote dominante o un predio dominante. Ya, contarte, volviendo al ejemplo, las servidumbres de acueducto estaban reguladas anteriormente en el Código Civil. Eso se cambió, pero no dejó de existir, sino que más bien se cambió al Código de Agua. Ahí está su regulación, sin perjuicio de que las demás servidumbres, como medianería, de tránsito, etcétera, etcétera, siguen reguladas en nuestro Código Civil. Interpretativas son aquellas que limitan a interpretar el sentido de otras leyes.
Reguladoras son aquellas que disciplinan en forma directa una relación jurídica. Y tenemos las de remisión, que son aquellas que disciplinan en forma directa una relación jurídica. Me equivoqué. La de remisión, que son aquellas que se limitan a señalar otras normas, establecidas una hipótesis distinta como reguladoras del caso que las de remisión contemplan, pero no regulan. Y aquí tenemos el artículo 900, el contrato de permuta, que hace aplicable las normas de compra-venta. Bueno, la permuta, ustedes saben que es cambiar una cosa por otro, que tiene que ser equivalente en el precio. Yo le cambio mi casa a doña Lina por su casa. Eso es una permuta. No hay un precio monetario, al menos que se pague diferencia en la equivalencia. En cambio, la compra-venta debe haber una persona, debe haber un comprador, un vendedor, una cosa que se venda, una cosa comerciable y el dinero, que es el pago por la cosa. Después tenemos el de derecho común, que son las dictadas para la totalidad de las personas, la totalidad de las cosas o la totalidad de las relaciones jurídicas. De derecho especial son las dictadas para una determinada clase de personas, cosas o relaciones jurídicas en razón de ofrecer ellas elementos particulares que exigen un tratamiento aparte de las normas generales o comunes. Bueno, eso. Y aquí abajito tenemos un ejemplo que dice en relación al contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento está regulado en la ley 18.101 sobre arrendamiento de los predios urbanos. Y también habla del decreto ley número 993 sobre arrendamiento de predios rústicos. No hay entre unas y otras contraposición, sino una simple matización o adecuación. De aquí que las normas de derecho común suplen los vacíos de las normas de derecho especial. Ya. Cuando nosotros hablamos de normas de derecho especiales, por ejemplo, acá tenemos el caso de arrendamiento. La ley 18.101 es una norma especial, solamente regula los casos de los predios urbanos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hubiese un vacío en esa norma que necesitamos nosotros regular, que necesita el juez regular o sancionar, ¿ya? O resolver más que nada, ¿cuál vendría siendo la norma general del Código Civil? ¿Ya? O la supletoria en este caso vendría siendo el Código Civil. Va a suplir los vacíos que tenga la norma especial, pero siempre que haya una norma especial, siempre va a prevalecer sobre la general. Yo no me puedo ir al Código Civil a revisar los incumplimientos de cualquier otro contrato si existe una norma especial que regule sobre ese tema del arrendamiento de predios urbanos. Ya a eso es lo que se refiere con el derecho especial. Después tenemos lo que es la sanción de la ley, que son las imperativas, las prohibitivas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo incumplo? Si dice relación con la especie o la naturaleza del acto o contrato, que hay un interés general, la sanción vendría siendo la nulidad absoluta. Ojo, que acá es lo mismo que yo les decía recién, hay que distinguir. Recién yo les había hablado sobre los requisitos de existencia y de validez del acto jurídico. Acá es lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si es un requisito de la especie o naturaleza del acto jurídico, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo me equivoqué en el nombre del contrato, era una compraventa y yo puse una permuta, es nulo absolutamente. O la teoría de la inexistencia, cualquiera de las dos sirve. Faltan requisitos de existencia para que el acto produzca sus efectos. ¿Ya? Se entiende que nunca existió, no produjo efecto, no existió, por eso que es nulo absoluto, ¿ya? Pero, por ejemplo, si dice relación con el estado o calidad de las partes del acto o contrato, tiene un interés que es particular, no general. Y ahí nos vamos a lo que es la nulidad relativa. Por ejemplo, yo me equivoqué, yo tenía que contratar con doña Lina y contraté con don David. No, hice un contrato de compraventa, el contrato de compraventa estaba bien, la cosa que se tenía que vender estaba bien, el precio estaba bien, pero resulta que había un problema, un error entre las partes. ¿Qué pasa ahí? Es nulidad relativa. El contrato existe, cumplía todos los requisitos para existir, pero no produce sus efectos normalmente, porque hay un error en la persona, ¿cierto? Y eso se subsana con la nulidad relativa. Pero el contrato existió, pero nació con un vicio, nació enfermo, y nulidamos solamente ese vicio, lo que nació enfermo. En cambio, con la nulidad absoluta no.
El vicio no puede nacer a la vida del derecho, el contrato no puede nacer a la vida del derecho. Se entiende que no existió porque yo no puedo equivocarme, por ejemplo, que en el tipo de contrato, si era una compraventa y yo hice una permuta, no puedo. Si yo tenía que vender, le tenía que vender pera a don David, pero resulta que don David pensaba que yo le iba a vender manzana, tampoco puede ser válido, no se puede realizar ese acto de contrato. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque incumple con los requisitos que son de existencia el acto de contrato. En cambio, la persona solamente se entiende como requisito de validez, como un error, como un vicio del consentimiento. Al menos que el contrato siempre va a viciar el consentimiento solamente en los casos de que la persona sea como importante, como los contratos entre dos personas. Yo tenía que contratar con Shakira para que me hiciera un show y vino David Bisbal. Mi contrato era con Shakira, ¿me entienden? Solamente en ese aspecto va a viciar el consentimiento de los contratos. Y ahí va a ser nulo relativamente. Pero no se pueden equivocar con esos aspectos, tienen que separar cuáles son las sanciones de la nulidad y de la nulidad relativa propiamente tal. Y después tenemos otra sanción de ineficacia de los actos jurídicos, que son los actos, los contratos, que vendría siendo la inoponibilidad. Pero estas sanciones de inoponibilidad son solamente cuando afectan a terceras personas. Si no afectan a terceras personas, no pasa nada. ¿Ya? Porque de por sí los contratos tienen efecto relativo entre las partes, no entre terceros. Pero, por ejemplo, ¿cómo vendría siendo un acto que puede afectar a un tercero? Resulta que yo me casé y no fui a inscribir el matrimonio al registro civil, me casé por el, por la iglesia, posteriormente no fui a inscribir el contrato al registro civil, no era oponible para terceras personas, se volvió a casar. ¿Me entienden o no? Ahí afecta a un tercero. Ya, prohibitivas. En principio, como regla general, la nulidad siempre va a ser la absoluta, ¿ya? Y aquí tenemos el artículo 10, parte final, pero la nulidad absoluta, si la quieren leer, está en el artículo 1682 del Código Civil. Y excepcionalmente tienen otro tipo de exenciones, como la caducidad también. Y miren, aquí está el usufructo sucesivo caduca. Y también tenemos en caso del matrimonio de un menor sin el ascenso de un ascendiente, el desheredamiento. O sea, si yo infrinjo una norma que era prohibitiva, que me prohibía hacer algo a mí, y yo la hago, mi sanción va a ser siempre la nulidad absoluta, ¿ya? Como aspecto general. Siempre me van a sancionar con nulidad absoluta. Pero aquí tenemos otras sanciones, ¿ya? Que por ejemplo, en el fideicomiso sucesivo aplica la caducidad. ¿Por qué? Porque el fideicomiso es un tipo de contrato, ¿ya? Donde yo establezco un tiempo. Si no, doña Alina, ¿no? Yo le dije a doña Alina, yo le voy a regalar mi casa a usted si usted se casa con don David. El 15 de marzo. Pasó el 15 de marzo, caducó, ¿me entiende? Se extinguió ese contrato. ¿Lo haya cumplido o no lo haya cumplido? Tenía una fecha de caducidad. Había una condición ahí. El usufructo sucesivo es lo mismo. Profe, Sí, aló, dígame. ¿y, para quiénes son los fideicomisos ciegos? ¿Para la fortuna, no? ¿Cómo? Los fideicomisos ciegos, profe, lo hacen solamente personas que tienen fortuna, ¿o no? Claro, o sea, matrimonios que tengan de sobra, po. O si no, ¿qué vamos a dar nosotros? Yo no tengo ni. No, claro, sí, las personas que tengan patrimonio abundante, ya ellos son los que hacen usufructos, o sea, fideicomiso. Pero en realidad cualquier persona que quiera dejar bajo una condición a otra, po, ¿ya? Como les digo, el ejemplo más claro es que si yo tengo una casa, se la dejo a doña Alina. Si se casa con usted, doña Alina no se casó, se extinguió el fideicomiso, pues se caducó el plazo. Ya, mi estimadísimo. Después vamos con el Profe, usufructo las sucesivo. donaciones no pagan impuestos, ¿no es cierto? Las donaciones, sí, todo paga impuestos, pues sí paga impuesto el bien. Si que fueran bien inmuebles.
Pensé que estaba lloviendo de nuevo, pues no. Miren, y por ejemplo, si ahora con la norma actual, si se casa un matrimonio de un menor sin el ascenso de un ascendiente, va el desheredamiento. Si mi hija se casa a los 17 años, sin cumplir los 18 años, yo perfectamente la puedo desheredar. Así que miren, ahí tienen la sanción si se infringen las normas prohibitivas. Después, ¿qué pasa si se infringen las normas permisivas? Su infracción permite al titular del derecho demandar indemnizaciones de perjuicio. ¿Ya? Ya, ¿quién tiene dudas? Esta materia es bien así, bien tediosa. Harto derecho. Profe, tenemos clase hoy el miércoles y el El viernes sería la viernes. prueba. Yo creo que tendríamos que hacerlo así. Ah, pero el viernes es feriado. ¿Este viernes? Sí, qué Cuando, mal. cuando queremos hacer las cosas bien, la vida nos da otro golpe. La vida nos da otro golpe. Pero habíamos sacado los feriados con Don Raymond. Sí, este viernes no nos toca. Habíamos Ah, tenido ya. esa precaución. Raymond en la mano derecha ahí, así Claro, que él no, es sabe. que por lo menos el viernes, ese viernes 20 es feriado, igual el 16 de julio también es feriado. Esto también lo puse en círculo. Cae día miércoles. Claro, si estábamos con las precauciones de los días festivos, de los rojos en el calendario. Ya. Pero en esta materia que viene acá, que es la jerarquía de las normas jurídicas, no lo voy a preguntar porque lo vimos. Lo vimos nosotros en el asistente de abogado tal cual como está acá. Ya. ¿Y Ya, entonces así la que prueba sería para el lunes, profe? yo creo que sí, el lunes, Ah, ya. para que no tengan tanto que estudiar. Profe, ¿desde qué página hasta qué página es la prueba? La de esta materia, Sí. todo el apunte, pero menos esta materia que nosotros ya vimos, que lógicamente tenemos que leerla igual, pero ya la evalué, no la voy a evaluar de nuevo. Desde la 13, no, desde la 13 hasta la 17. Esa página sáltensela, las vamos a leer igual la próxima clase porque hay que pasar la materia con los compañeros que quizás no estuvieron en esta clase. Pero no la voy a evaluar porque esta materia ya se evaluó. Se evaluó en asistente de abogado. Encuentro que acá está con un poco más de detalle, pero prefiero darle prioridad a otras cosas. Ya, pues estamos por hoy día. Van a ser las 9. Voy a pasar la asistencia. Uy, me dejó floja la lluvia. Ya nosotros somos ahora Jurídico 4. ¿Ustedes pueden ver su plataforma de Jurídico 4? No, le hablé a Victoria para ver si puede subir asistencia de jurídico, para que podamos, para que yo lo pueda pasar a PDF y así lo envíe al grupo, para que lo puedan imprimir. Es que yo pedí que lo hicieran, por eso les pregunto, revísenlo ahora. Qué raro porque yo lo revisé y no estaba. Asistente Jurídico 4. Voy a fijarme. Yo pedí en la tarde como a las 6 que lo hicieran. No, de hecho, recién yo lo traté de revisar y no estaba. Notaría, abogado. No, todavía No, no profesora, está no está. subido.
Ya, ahí pedí de nuevo, porque yo lo pedí a las 6 de la tarde que lo subieran. Ah, ya. Sí, de todas maneras, igual avisé yo a Victoria para ver si lo podía subir. De todas formas, les voy a enviar el apunte pues, al WhatsApp. Oiga, profe, la encuesta que se le hace de retroalimentación, ¿esa están activada o todavía no la activan? La verdad que se supone que cuando terminan los módulos debiesen activar, cuando terminan los cursos se debiesen activar esa Sí, encuesta pero automática. sabe que yo vi en notaría y no estaba activado. Y también vi, bueno, se supone que ahora terminamos el curso del el abogado. Y bueno, todavía no, pero no estaba activado porque eso debería irse eh, haciendo para que se pueda, porque nosotros de esa manera se va desbloqueando ciertas partes donde uno va a ir revisando. Ya voy a preguntar a Yesenia, porque ella es la Sí, encargada de la parte sí, de por favor. soporte. Le voy a decir Sí, que no pueden hacer las encuestas. ¿Y qué más? ¿Qué sí. otro problema tienen en la plataforma? No, porque es eso, porque resulta que para que puedan ver las notas, la asistencia, cualquier cosa, si uno no cumple con esos requisitos que son, digamos, fundamentales, de hacer la retroalimentación y esas cosas cuando se termina el curso, no se va desbloqueando. Ve que arriba, en la parte de arriba, generalmente aparece las cosas con letras azules como bloqueado. Entonces, una vez que vas completando la retroalimentación y eso, se va a ir desbloqueando. Y así va a permitir a que uno pueda ver sus notas, su asistencia, todas esas cosas. Ah, ya. Le voy Sí, a... pero por lo general también no aparece como 100%. Después, cuando ya al final termina todo, ahí arreglan todo y ahí envían como la asistencia arreglada y todo el cuento. Sí, pues eso lo sé. Yo sé que al final siempre Sí, tienen dan la opción de sí, poder corregir. siempre dan la opción. Sí, no hay problema con eso. Lo que pasa es que el otro día, como les había comentado, había un problema con el tema de la sentencia de que se había duplicado cuando la compañera hablaba de la asistencia y decía que no, que revisara bien, se duplicó la de asistencia notaría. Tenía muchas, como 50 clases más que no eran. Y Ah, por eso les aparecía un signo de interrogación. Porque, por ejemplo, a ustedes en sus pantallas les aparecen como un solo curso. A mí acá me aparecen claro. 3 cursos distintos, todo por separado. Entonces yo acá, por ejemplo, termino notaría, lo dejo a un lado, después entro con abogado. Entonces decía, pero ¿por qué me sale en notaría si eso ya lo había hecho? Claro, después cuando lo revisó soporte se dio cuenta de que estaban incluidas asistencias que debiesen estar en asistente de abogado. Así que Ah, revisen claro. bien porque eso lo arregló soporte, a ver si quedó bien, pues, si la pueden ver completamente, para que después al final no tengamos estos problemas que... Ah, sí, y sobre todo igual he escuchado que algunas compañeras tienen problemas con algunas notas que les faltan. La Fran, creo que está por ahí, y ella me decía que le faltaba una notita. ¿Cuáles notas les faltan? Y de ahí hay otras compañeras. ¿Y qué notas? ¿Qué notas les faltan? Profesora, disculpe, a mí igual me faltaban notas de ¿Pero la qué segunda notas? prueba. A mí no me La sirve que me segunda digan prueba. notas, Ah, me sirve que me digan no, el módulo, el número de prueba para yo poder revisar. módulo uno, segunda prueba. Pero de este curso, del curso de abogado, El curso de abogado. ¿y cuándo hizo la prueba? Cuando correspondía, la única trazada que hice fue ahora la semana pasada. Sí, porque eso todavía no las reviso, Ya. las de Ujú. las curativas. Ya, voy a buscar bien y ahí le mando por WhatsApp Así que, para claro, confirmarle bien. bueno, en todo caso, yo todavía, abogado no lo cierro todavía no lo paso, porque tengo que revisar bien todo el tema de la asistencia, tengo que revisar bien las pruebas recuperativas que se abrieron, entonces seguramente ahí van a saltar todas las pruebas que no se han revisado. Sí, sí, porque yo Hola, hice poco profe, buenas operativo. noches. Hola. Sí, mire, igual que la compañera, a mí me faltan 2 notas. Es el módulo 2 del curso asistente de abogado y me falta la nota de la prueba uno y la nota de la prueba 2. Igual las rendí hace tiempo ya y esas venían como las últimas preguntas eran en Desarrollo. que había con desarrollo.
Ya, a ver, espérenme. ¿Cuál me dice usted? Del módulo 2. Sí, módulo 2, el módulo que es áreas del derecho. ¿Y hay que prueba? La prueba 2. La uno y la 2. Esas dos pruebas no tengo nota. Prueba uno y prueba 2. La Carla, a ver, vamos a ver Carla, ¿qué pasó? Buenas noches, profe, que esté muy bien. Chao, chao. Ya, sí, no te la he revisado. La voy a dejar revisada ahora. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Bueno, Profe, como les digo, ¿no? hoy Esta prueba- día, ¿Ah? Profe, ¿la prueba qué horas la va a subir? Más o menos. Como las 10. Ya, buenas noches, profe. Ya, les voy a cortar para yo revisar las pruebas que me faltan. Chao, chao. Hasta profe, luego. Buenas la prueba de noches. hoy Chao. día es de la Noches. unidad 2, tramitación, hasta la unidad 3, gestión judicial y resoluciones Sí, todos y terminando el sentencias. módulo. Chao, profe, que Ya, descanse. profe, Chao. chao. No, profe.